Bueno, familia, familia de la terapia regresiva, un día más tengo el gran honor, una nueva oportunidad de entrevistar a otro compañero. Good morning, family, the family of the regressive therapy. Um, Again, I have the great opportunity to interview a great partner. En esta ocasión fue un profesor del primer curso internacional de entrenamiento avanzado en terapia regresiva que celebramos el año pasado. This time is a professor that we had in the first international advanced training course in regressive therapy that we held last year. Es Martin Roech y la verdad es que nos sorprendió a todos el trabajo que hacía con la célula del cuerpo humano y la profesionalidad, así como la simpatía y la cercanía que mostró. His name is Martin Roche, and we were very surprised because of all his work, the work that is based on the cells, and also his professionalism, and also her sympathy and good humor. So, mi primera pregunta para Martin es la misma que he realizado a los demás profesores del curso y es, Martin, ¿quién eres tú? ¿Quién vas siendo? My first question, which is usually the same question I ask everybody, is Martin, who are you? Who are you becoming? It is a question as dynamic as the answer. It changes from moment to moment. Eh, es una respuesta tan dinámica, es una pregunta tan dinámica como la respuesta va cambiando de momento en momento. Carlos, Claudia, there is an outer world and there is an inner world. Existe un mundo exterior y un mundo interior. In the outer world, I studied management and psychology at university. En el mundo externo o exterior yo estudié management y psicología. And then I founded my own companies. Some were getting quite large. I had more than 100 employees. Y fundé mi propia compañía, más o menos 100 empleados. And it was always in the medical area, radiation, radiology, and oncology. Y siempre fue basada en el mundo de la medicina, radiación, radiología y oncología. And since 10 years, I'm working as a psycho-oncologist, 90% with cancer patients. Y desde hace 10 años trabajo como psicooncólogo con pacientes oncológicos. I have a family, I have two grown-up girls, so that's the outer world. O sea, en el mundo exterior tengo una familia y tengo dos hijas ya más mayores. And the inner world is, I always have been interested in consciousness. Y hablando del mundo interno, del mundo interior, yo siempre he estado interesado en lo que es la conciencia. Even as a student, I picked topics with consciousness. Aún siendo estudiante, yo escogía siempre los temas que hablaban de la I conciencia. think I'm curious and open, and this is actually why I like the Spanish group as well, because it's a different culture again. It's something to learn for me. Yo siempre he sido muy curioso y me ha llamado mucho la atención todo, me ha llamado siempre mucho la atención todo esto, y eso es lo que me gusta del grupo español, que es una cultura diferente, es algo que me atrae. I have worked and lived in the US, in Japan, in India, in Thailand, in Switzerland, many places. He trabajado y he vivido en muchos países, en Japón, en Estados Unidos, en la India, en Suiza, en Tailandia. And for many years, I was or I still am in meditation. When I was young, I was even for a few months in a monastery in Asia. Siempre me ha encantado la meditación, o he estado metido en la meditación, incluso cuando era joven, yo meditaba en un monasterio
en Asia. And there are many ways um, to get an understanding of consciousness. And one way is the body, the physical body. Existen muchas maneras de entender la conciencia, pero una de ellas es nuestro cuerpo, entender y sentir nuestro cuerpo. And what I like about the body and about regression, focusing on the body, is it is not just a feeling that you have a nice session, that you recognize a past life or anything like this. Y lo que me encanta de lo que es la regresión es no nada más el hecho de recordar lo que has vivido en esa regresión, But you get an objective feedback. You're working with a disease, and you can see not only is the session nice, but does the disease change y or obtienes does it not una, change? y obtienes una retroalimentación que te da tu cuerpo basada en esa enfermedad que tienes o que cambia o que no cambia. And I have one feeling, one thing is important to me. I don't want to be a healer. Y una cosa muy importante para mí, yo no quiero ser un sanador. I want to hold a mirror that the other person can understand himself or herself. Yo quiero ser como esa persona que sostiene el espejo para que otra persona pueda verse dentro y fuera. Because an impact only has what you experience yourself. Porque el impacto llega cuando tú lo experimentas por ti mismo. If I know something and I say it falls out and it shatters on the floor, only what you experience has an impact. Si yo digo algo, es como un vaso que cae al suelo y se rompe, se deshace, se hace añicos. Lo importante es lo que yo puedo sentir, lo que queda dentro de mí, lo que mi cuerpo siente. So that's what's in my mind. Es lo que hay en mi mente. Gracias. Martín, te defines, si mal no recuerdo, como psico-oncólogo espiritual. ¿Qué es eso? So you define yourself as a mental, spiritual psycho-oncologist. What is that? Can you just tell a definition of that? What is that? I think what I'm doing, what regression is doing, is more than psychologically. We are more than our body. We are more than our mind. Lo que la regresión hace es más que la psicología. Nosotros somos más que nuestro cuerpo y más que nuestra mente. And sometimes when we have cancer or a disease in the body, we feel my body doesn't work, I'm annoyed. Y cuando tenemos algún desequilibrio en nuestro cuerpo, alguna enfermedad, nosotros decimos, mi cuerpo no funciona. Entonces eso nos hace salir. And often the real cause, not the symptom, the real cause is something which is spiritual, which is concerned with your life theme. Y muchas veces cuando tenemos ese síntoma, la verdadera causa es espiritual. Tiene que ver con todo lo que has vivido tú en tu vida, los temas que has vivido en tu vida. It is connected with the theme, why am I on earth? Why am I living? Está conectado con ese pensamiento de por qué estoy en la tierra, por qué estoy aquí viviendo. And that is interesting because when you have cancer, this is very often an existential threat. Y esto es interesante porque cuando tú tienes cáncer, lo que tienes es como una amenaza existencial. And when you really truly understand you are above the body, you are more than the body, it becomes easier to work with the body. Y cuando tú entiendes que tú no eres el cuerpo, sino que estás por encima de tu cuerpo, más allá de tu cuerpo, es mucho más fácil, mucho más fácil In German, ayudarle a I sanar. wrote a book. It says cancer as a chance. And I feel
it is an opportunity. It is an opportunity to understand who I am, what I am. En Alemania yo escribí un libro que se llama El cáncer es una oportunidad y es eso lo que nos permite entender quiénes somos, qué somos. And this, Carlos, is not psychologically. This is actually spirit. We are body, mind, and spirit. Y esto, Carlos, no es psicológico. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Mente y espíritu, cuerpo, mente y espíritu. And medicine today, medicine, which is totally okay, is concerned about the body. Y la medicina actualmente está enfocada únicamente en el cuerpo. Fully okay, but there is, in addition, a wonderful potential in mind and spirit. Perfectamente correcto que se basen solamente en el cuerpo, pero también sería, además, sería interesante la mente y el espíritu. And medicine very often treats the symptom. Medicina, por lo general, en la medicina, por lo general, se trata el síntoma. In cancer, the surgeon cuts it away. The radiation destroys the DNA and the chemotherapy inhibits the cell replication. En la medicina, los cirujanos cortan el pedazo, la radiación, pues quema esas células y la quimioterapia inhibe el crecimiento celular. But nobody can answer you, why did it occur? What is the energy that made it appear? Pero nadie te puede explicar cómo es que ocurrió, qué energía lo hizo que sucediera. And sometimes this can be epigenetic influence. It can be actually with your grandmothers, with your ancestors, the real cause. And we find this with the regression therapy methods. Y muchas veces eso tiene un trasfondo epigenético. Puede venir de tus abuelos, de tus ancestros, y es con la regresión como podemos acceder a ello. And what I especially like about that approach using the body Y lo que más me gusta de, de esta forma de utilizar el cuerpo, I don't need anybody to believe anything. Nobody needs to believe in past life or anything like this. You just come and it comes on its own. no necesito que nadie crea en esto, ni que nadie crea en las vidas pasadas. Ellos llegan y simplemente así de forma natural sucede. Sometimes clients are very scientific oriented. They don't believe in religion. They don't believe in spirits. That's fine. And you still can work with the body and they get the revelation. They get the understanding. Muchas veces tengo pacientes que tienen la mente muy orientada a lo científico y no creen en nada, no tienen religión, en nada, lo que es perfectamente correcto, pero cuando ellos llegan a este tipo de terapia, sucede una especie de como de revelación. ¿Por qué? Porque están trabajando con su cuerpo. Carlos, this is why I think you are wonderful that you are offering in Spanish-speaking countries a course like this. It is beautiful because you help to connect people with their deeper spirit, with their deeper consciousness. Carlos, me parece fantástico que estés ofreciendo este tipo de curso al pueblo, a los españoles, a los españoles, para mostrarles todo esto que hay dentro de nosotros, ese conocimiento que se encuentra dentro de nosotros, de nuestro cuerpo. And in this way, you are a pioneer of developing, well, consciousness of human mankind. Y de esta manera eres un pionero desarrollando ese tipo de conciencia en la humanidad. Gracias, Martín. Thank you, Martin. Creo que es mi deber. I think it's one of my duties. Martín, a veces pienso en España, en el cáncer y en la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Martin, sometimes in my mind is the word cancer in Spain, and I also think about the association that is against or is fighting
with the cancer, the association that fights against cancer. I don't Creo like the que word fighting because, just a moment, Carlos, because when you fight, you connect yourself always with the energy of fight. When you are fighting, you connect yourself with the energy of fighting. No me gusta el término luchar o luchando porque cuando tú utilizas la terminología de luchar, siempre estás hablando, tus células están involucradas en ese proceso de lucha. This is okay in the beginning, but then there will be a shift and you will start dancing tango with the cancer. Esto es al principio, pero después harás el cambio y es como si estuvieses bailando tango con el cáncer. And this is a very different energy, an energy which brings you way further than just fighting. Y esta es una energía diferente, una energía completamente diferente que te lleva más allá de estar luchando. sí. De hecho, tengo la Yes, agree. sensación que lo que se maneja con esa forma de hablar, de lucha, es como que hay un enemigo y a veces pienso que podía ser Asociación Española a favor del diálogo con el cáncer. Y eso creo que es lo que tú haces. Yeah, sometimes I think that when people use that kind of terminology, what they are doing is like having an enemy, that if you are facing an enemy, and of course, when you face an enemy is what it is. But sometimes I think that it would be best just to name it like association, Spanish association. Could you repeat, Carlos? En favor o para dialogar. In favor or to connect, or in favor of cancer, a Spanish association in favor of cancer. And that's why it's very important, Martin, what you are doing. Carlos, may I tell you about a case that I had yesterday? Carlos, te puedo contar un caso que tuve ayer. Yes. It was a male patient and he had lung cancer. Fue un paciente masculino con cáncer de pulmón. And in trance, he emerged himself into himself. Y en la regresión, Meditation, en in la the trance. meditación, en el trance, en la meditación, en el trance, él, yes, He could got you please? inside his body. O sea, él pudo ir dentro de su cuerpo. Con la meditación, en el trance, pudo ir dentro de So su in cuerpo. his imagination, he traveled to the lung. Y con su imaginación, él viajó hacia sus And pulmones. there he was very shocked because he saw fire and lava, Y like cuando llegó eruption, like volcano eruption. y cuando llegó a sus pulmones, él estuvo sorprendido, una sorpresa como de shock, porque vio algo Wow, parecido, that's my cancer. algo parecido a un volcán con lava haciendo erupción y dijo, ¡ay, por Dios, ese es mi cáncer! But you are consciousness. You are not vulnerable. You can walk inside the glowing volcano. Pero él está consciente, no está vulnerable, no se siente vulnerable y puede entrar dentro de este flameante volcán. So in his imagination, he went into the hot lava stones. En su imaginación, él pudo acceder dentro de estas piedras de lava And calientes he found that the beings there, oh, it's very hot for them as well. They were sweating. They didn't like that heat. y encontró también que los seres que estaban ahí, hablamos de células, estaban también calientes y no les gustaba ese ambiente, no les gustaba estar así. So he asked them, why are you heating it up if you don't like it? Who gave you the order to be that hot? Y entonces dijo, vale, si no les gusta encontrarse de esta manera, si no les gusta el calor, si no les gusta estar así,
¿quién les dio la orden para estar así de calientes, entrar con este calor? So he was very surprised when he heard the answer in his mind. It is you that gave us the command. Me? Fue, se sorprendió mucho cuando le dijeron, fuiste tú el que nos diste la orden, tú nos diste la orden. Y él dijo, But I don't ¿yo? know why. Why did I give you that order? Pero ¿por qué les di yo esa orden? And he heard in his mind, he heard the sentence, our task is to burn the sadness. Y él escuchó en su mente, nuestro propósito, o nuestro objetivo es quemar esas células. And he remembered some years ago, he was very, very sad. And he told the cancer cells, now I'm strong enough, I can hold the sadness myself. ¿Ok? La instrucción que le dieron fue quemar esa tristeza y entonces él después entendió lo que hacía y tuvo la capacidad de revertirlo, de hacerlo The consciente. twins were very relieved. Oh, Se sintió very good. súper, Now we súper, don't need to make as hot anymore. se su- pudo procesar toda esa tristeza que tenía ahí y entonces ya no era necesidad de tener ese calor, se sintió relajado, aliviado. Now, next week, we will find the cause, what made him, what generated that sadness. But it is, okay, La próxima semana sabremos qué es lo que le causó esa tristeza. it is just one example that cancer cells very often are not hostile. They try to help you. Y es muy común que las células cancerosas no sean hostiles, más bien ellas tratan de ayudar. And please allow me one more comment. Y permíteme un comentario más. Yes. If a cancer is something that you have to fight, it is external. When it is external, you are the victim. Si el cáncer es algo por lo que tienes que luchar o contra lo que tienes que luchar y se encuentra externo, de una manera externa, tú eres la víctima. Poor me, this is the cancer. I'm suffering. Ay, pobre de mí, este es el cáncer, mira cómo sufro. And if you understand that this external thing has to do something with you, if you take it into you, and if you understand it's part of you, Y si entiendes que esta parte externa es parte de ti y la llevas contigo, la introduces en ti, now when it's part of me, I can change it. cuando ya es parte de mí, puedo cambiarla, puedo modificarla. When I'm the victim and it is external, I cannot change it. Cuando soy la víctima y cuando esto está externo a mí, pues no puedo hacer nada, no I puedo can cambiarlo. only change what belongs to me. Solo And I puedo promise cambiar you, lo que me pertenece a mí. Y te prometo it is possible to get it, to understand it is part of me, and I can take responsibility, and then you can start changing. que es muy fácil el hecho de aceptar que eso que está externo forma parte de mí, tomar la responsabilidad, hacerme responsable de ello y cambiarlo. Solo así. I don't know what was the first question, but somehow it led us. Dice, no me acuerdo cuál fue la primera pregunta, pero bueno, ahí. No, no importa, no, nos están guiando. It doesn't matter. We are being guided. Martín, entiendo, por tanto, que la enfermedad no es el enemigo, la enfermedad es el aliado, la enfermedad es la oportunidad. Y te pregunto, precisamente en el fondo de la enfermedad, en el fondo del conflicto, del problema, ¿radica ahí la solución? Therefore, I understand that illness is not the enemy, is an ally, is an opportunity. So my question is, the answer to all this deep is it's inside us. It's founded inside us. Can you find
En el fondo del problema, en el fondo In the problem, for example, if we talk about the problem, can we find the answer in the deepest of the problem? Yes, and I think we have to be very careful to say, for instance, that a breast cancer has to do something with nest. Hammer, for instance, he says breast cancer is a conflict with the nest, either being brought up or with your own children. You're not able to support them whatsoever. In many, okay. Dice que hay que tener mucho cuidado cuando se habla, por ejemplo, de cáncer de mama, porque se habla como de el nido. El doctor Hammer hablaba de ya sea porque es por el hecho de tener el nido o por estar al cuidado de alguien más, pero hay que tener mucho cuidado con esto. But be very careful and listen carefully. It might be something else as well. So, Porque podría ser algo más. No solamente ese conflicto del nido o de el no poder criar a una persona, pero podría ser algo más. the client, the patient knows himself in the deeper layer of consciousness. There are the answers. The questions are in the mind, but here are the answers. El paciente se conoce perfectamente en lo más profundo de su ser. O sea, todas las preguntas están aquí en su mente, pero las respuestas están aquí dentro, en lo más profundo de su ser. This is why I feel that the patient does not need a professor. The patient needs an espejo, a mirror. Por eso es que el paciente no necesita un profesor, el paciente necesita un espejo. Ok. Martín, ¿pueden existir varias conciencias en el interior del cuerpo humano luchando unas con otras? Okay, Martin, is it possible that in our body, in the inner of our body, is there any possibility of several or different consciousnesses fighting inside us? Yes, there are two dimensions to answer. The first dimension is, as you know from the lectures of the others, very often we have entities in our body. We have non-self consciousness of other people that died but did not get up in the light and are hovering around the world, and they take possession of bodies. That happens quite in a while. I experience this almost every week. Ok, dice que sí, que existen, bueno, digamos que dos tipos de conciencias. Están las conciencias que pueden llamarse como conciencias que no pertenecen a la persona, o vamos a llamarle también, pues vamos a decir, almas perdidas que se encuentran por ahí rondando y que de repente se nos pegan. Dice, bueno, yo veo con eso, dice, todas las semanas. And this is why I always start out with a program of clearing energy in the body. Y por eso yo siempre empiezo con una especie de limpieza, un programa de limpieza para todo el cuerpo. And there are so superb, so easy, so brilliant methods. And the first, I'm giving two workshops in Spain, one in Cartagena with you, Carlos, and the other one with Zoom. And the first one will center around how to clear energies in the body in a way that the client experience herself, himself. Ok, So, y no, es ok. Y por eso es que existen métodos geniales, fantásticos para protegerse. De hecho, yo voy a dar dos seminarios en España, uno contigo, Carlos, en Cártama, y otro por Zoom. Y esa es la forma de explicar toda la forma que tenemos para protegernos y para limpiar todo esto. oh, Claudia, you're doing a great job.
And Thank you. Carlos, healing, any change works much better when you are in your own energy. So healing is one kind of change. This is why it's important to be in your own flowing energy. Ya, la salud se da cuando tú te encuentras fluyendo en tu propia energía. Cuando tú estás en tu energía y fluyes en esa energía, es cuando sanas. And the second dimension of your question, Carlos, is there are hierarchies of consciousness. Y la segunda dimensión, digamos, de la pregunta que me has hecho, es que existen varias jerarquías dentro de nosotros. Most of us feel there is an upper consciousness. Some people say God to that upper consciousness. Others say universal consciousness. It's the ocean where all is connected. It's above our cognitive consciousness. Una de ellas que se encuentra por encima de nuestra mente, de lo cognitivo, es aquello a quienes las personas pueden llamar Dios. Yo lo llamaría la energía universal que se encuentra por encima de nosotros. But as well, there is a consciousness in our organs and in our cells. También, de la misma manera, existe conciencia o una conciencia dentro de nuestros órganos y dentro de nuestras células. And you are king consciousness, or Claudia is queen consciousness to her body. Y tú eres el rey en la conciencia de tu cuerpo y Claudia es la reina de la conciencia de su cuerpo. And if you, as a king or as a queen, if you visit your organ, the organ that has trouble, this is so relief. They are longing for your presence, for your love. They are so happy when you address them, when you're not saying, you dumb belly, you hurt me. If you have an understanding, like with niños, have an understanding, this is so marvelous. This is lived love. Y él dice que así, siendo reyes y reinas, cuando tú te permites entrar en tu cuerpo, si alguno de tus órganos está dando algún problema, en lugar de darle ahí la perorata y echarle la bronca y decirle no sé qué, lo más importante aquí es hacerlo todo con amor, como cuando le hablas a un niño. Nuestras células, nuestros órganos están ávidos de ese amor, de esa atención, y eso es maravilloso, es lo que hace que nuestro cuerpo sane y esté perfecto. Claudia, I love you. I think you're doing it great. Thank you. Thank you. Thank you. Muy bien. Martín, entiendo que en los genes está la información, por lo tanto, conciencia. Entiendo que la epigenética incluiría la conciencia no solo del paciente, sino de otros seres, ancestros y demás. Traduce si quiere. Okay. Martin, I do understand that in our genes are our consciousness, and I also understand that in the epigenetic is the consciousness of our ancestors. Y And la pregunta tiene que ver con la conciencia y con el traspaso de la conciencia. ¿Qué papel juega el miedo en la conciencia para la creación de la enfermedad? okay, so my question has to be with the consciousness and all the way that the consciousness has to go. And my question is, what is the role of fear? What is the role that the fear has in the creation of our diseases or problems? Yes, this is an important question, and fear plays a very helpful role. Kierkegaard is a Danish philosopher. He's the philosopher of fear. Dice que es muy interesante esto. El miedo juega un papel muy importante en nuestras vidas. He already, Perdón, y habla de Kierkegaard. No, you're okay, sorry. No, it's okay. and he already pointed out,
be thankful for the fear. Y Kierkegaard menciona y dice que seas agradecido con tu miedo. Because the fear is a pointer, it's a finger pointer, and it shows you, don't look at that what you fear, turn it around and ask yourself, funny, why I fearing this? Y el miedo es como una especie de apuntador, ¿sí? El miedo es como una especie de apuntador que te dice, no, no veas aquello a lo que le tienes miedo, ve hacia ti, ve qué es lo que esto está causando en ti. Carlos, when a cancer patient says, I have fear, Cuando los pacientes con cáncer dicen, tengo miedo, I always ask, please specify fear about what? por favor, yo les pido que especifiquen, ¿miedo a qué? And the answers can be very different. It can be a fear of losing control. It can be a fear of unsolvedness, can be a fear of being alone. It can be a fear of I'm not belonging anymore. Ok, las respuestas pueden ser múltiples y muy variadas. Puedo tener miedo a estar solo, puedo tener miedo a perder el control, puedo tener miedo a perder la solvencia, puedo tener miedo a perderlo todo, a estar solo. A fear of the unknown, a fear of the stigma, many. And the answer gives you a cue, gives you a pointer. What is my life theme? Pueden tenerle miedo a todo y la respuesta es ese apuntador. O sea, ¿cuál es mi tema en esta vida? Es And you are in the midst of therapeutic work. Y en los términos de la terapia, ¿sí? Muy bien. Martín, me susurran ahora de alguna manera de arriba otra pregunta. No sé si es Soren Kierkegaard con su obra In Vino Veritas. I know, no lo sé. Sí, Somebody is whispering, somebody is from the upper realms, somebody is whispering to me something. I don't know if it's Kierkegaard with the play can you repeat that? In Vino Veritas. In Vino Veritas. I love Soren Kierkegaard. My question is, oh, perdón, o sea, amo, respeto la obra de Kierkegaard, he leído varios libros suyos y me encanta. Mi pregunta es, ¿existe traición al alma inconsciente, traición inconsciente al alma detrás de la enfermedad? Okay, my question, I love Kierkegaard. I've read some of his books. And my question is there something like a betrayal of the soul? This is traición Inconsciente, del alma? inconsciente. A betrayal, an unconscious betrayal of the own in regards of the illness? Don't quite understand the question, but Okay, let me try. If you don't understand, ¿puedes repetir, Carlos? Sí, existe traición inconsciente al alma, al plan de mi alma detrás de mi enfermedad. Okay, so it's just because of my illness, in some way, I am like betraying my soul. Is there any kind of like treason that I am doing to my soul because of that illness? I am No. betraying my soul. No, I'm quite convinced that's not the case, but it is more complex. The soul has an interest. Why are we on earth, Carlos? What do you think? Why are we on earth? What's the purpose that we are here in a body? Dice que no, que él piensa que no y que es algo más complejo. Y entonces la pregunta que te hace Carlos es, ¿por qué estamos aquí en la Tierra, en este cuerpo? Y, yo creo que estamos aquí para cumplir con un cometido, con una función individual de alma, para aprender, enseñar
Y en ese sentido es donde pienso que si traiciono a mi alma, si me olvido de la misión de mi alma, puedo caer en la enfermedad. Por ahí iba la pregunta. So what he says is that we are on this earth because we have an objective, we have a goal, we have something to learn and to teach, and we have a purpose to be here. But that's why I am asking that in some times, if we don't follow that we are supposed to do here, is when I think that we are betraying our soul because we are not following our mission. Yes, that may happen that you're not following the mission and you have weak signals and strong signals to shake you up to find the focus again. This is why I feel diseases can have an opportunity to correct your path. In that way, you're right. There is another period. Ok, Carlos dice que sí, que de hecho, bueno, normalmente no estamos siempre siguiendo nuestra misión, pero por eso que tenemos pequeñas llamadas de atención, ¿no? Algunas son más leves, algunas más fuertes, y él habla de que la enfermedad es una de ellas, la que nos está haciendo ver que a lo mejor debemos de mover nuestro camino hacia otro lado. Carlos, we can get in touch, we can change the level from our cognitive consciousness level, we can reach our higher self, we can reach the level of the soul, we can communicate. So, Carlos, podemos cambiar nuestra forma de comunicarnos, o sea, desde el nivel cognitivo al nivel del alma. Podemos llegar a eso, comunicarnos a nivel de I'll tell you alma. another case, very short. Y otro caso muy cortito, It was the first session with an engineer. So he is not used to regression to psychology, anything like this. And he has a brain tumor. este es un ingeniero que no tiene ni siquiera idea o no sabe nada, ni está en contacto con regresiones, ni psicología, ni nada, y tiene un tumor cerebral. He had no children. He had a successful business. He retired. He sold the business. Now he can travel the world with his wife. No tiene hijos, vendió su negocio, es muy solvente, ahora tiene el tiempo para viajar con su mujer Now he has an aggressive brain tumor. y ahora tiene un tumor muy agresivo en el cerebro. In the first session, he got access. He could ask the tumor cells, why are you here? En la primera sesión pudo acceder a sus células cerebrales y les preguntó por qué están aquí. First session. And he heard himself say, we are here to make you a new start all over again. Y en la primera sesión, él tuvo acceso a ello y él pudo escuchar que las células le dijeron, nosotros estamos aquí para que comiences de nuevo, un nuevo He was comienzo. laying on the bed and he jumped up. What did I just say? Dice que estaba recostado en la camilla y que se incorporó así súbitamente y dijo, ¿qué es lo que acabo de decir? So seemingly his soul said, mission completed. Now we want you to shut the parachute and start over again. O sea, que parece ser que sus células dijeron, mira, vamos a cerrar aquí el chiringuito y vamos a empezar de nuevo. This person, by the way, he died 8 weeks afterwards. Por cierto, esta persona falleció 8 semanas después de todo esto. Muy bien. Tengo una última pregunta sobre la enfermedad y la conciencia. Martín, I have a last question about illness and consciousness. Martín, según tu experiencia, ¿qué papel juega la imaginación en la sanación de la enfermedad? Porque creo que es una especie de puente entre el cuerpo y el alma. Okay, Martin, according to and regarding all your experience, what is the role of imagination in the healing, imagination and in the healing
because I think that imagination is like a bridge that put together the soul and your mind. El cuerpo y el alma, dijiste, ¿no? O la mente. Sí, Cuerpo sí, y yo alma. comprendo, Cuerpo y alma. yo comprendo. The body and Yeah. the soul. Okay. Carlos, you are an experienced person. The imagination is a very powerful tool to make the invisible visible. Carlos, tú tienes mucha experiencia en esto y la imaginación es una herramienta muy poderosa que hace visible lo invisible. There are energies, you cannot see the energies. You cannot grasp the energies. Hay energías que no puedes ver, que no puedes coger, But because you cannot see it, you cannot grasp it, you cannot hear it, it does not mean they are not existing. pero el hecho de que no las puedas ver, que no las puedas coger o no las puedas escuchar no significa que no existan. So your consciousness helps you through imagination to generate an image. O sea que tu conciencia, con la ayuda de la imaginación, te hace crear una imagen. And the image transports an information in a very brief, comprised way. You would need 1,000 words sometimes to describe a picture, but a picture is just coming up. La imaginación lo hace dándote una imagen que es mucho más sencilla, mucho más entendible que 1000 palabras. Llega la imagen y sale. You have to forget the words to understand the picture, and you have to forget the picture to understand the meaning. Entonces tienes que olvidar las palabras para entender la imagen y tienes que olvidar la imagen para entender el significado. So imagination is a powerful tool of our consciousness to make us something visible, graspable, that is actually not seenable. Okay, so la imaginación es una herramienta muy buena para poder ver algo que no se ve o que no se siente, pues And agarrar, cogerle. our patient with the lung cancer, there is no volcano inside the breast. We all know. Y sabemos que del caso que te hablé del paciente con el volcán en los pulmones, pues no It's existe the ningún volcán image, ahí. the image of danger, of heat, that is very precisely comprised in that image of a volcano. Es solamente la imagen del calor del volcán, es algo muy preciso que se puede, que comprimido, que se entiende. So the genius of our imagination helps us in reaching out into realms that are not detectable in another way. Y lo grandioso de nuestra imaginación es que nos permite llegar a reinos, a fases en las que no podríamos llegar de ninguna otra manera. Ok, gracias. Thank you. Martín, Yes, a usted. ¿cómo llegó la terapia regresiva a tu vida? So Martin, how did you started with the regressive therapy? How do regressive therapy found you, or you found the therapy? How did you started with regressive therapy? I can give you a lot of rational reasons and things, but this is all baloney. It just happens. It's just meant to be. This is, Carlos, what you said. This is my task. You just know this is your task. So I just, it found me. It's not me that found it. It found me. Bueno, yo te podría decir una y mil milongas y cosas, pero realmente sucedió. Yo no la encontré, me encontró a mí. Es algo parecido a lo que acabas de decir, Carlos. ¿Cuál es nuestra misión? Pues es que esta es mi misión y me encontró. Claudia and Carlos, when I'm dying, when I'm facing my death, and I look at my life, and in each phase I've been doing that what fascinates me, then I know I have lived a rich and a life with fulfillment sense, and then I'm happy. I can easily go. Y cuando esté muriendo, o cuando pueda hacer un recuento de todo lo que hice en la vida, voy a ver todos esos pedazos de mi vida en los que hice lo que más me encantaba,
lo que más me gustaba, y eso es realmente lo que me And enriquece, y eso es I lo que me can va a permitir irme. I can tell you I'm fascinated about this work. Y estoy, te lo puedo decir, me fascina este trabajo, me encanta. Muy bien. Martín, ahí en los últimos años hemos tenido la oportunidad de unificar, bueno, unir a tres asociaciones de terapia regresiva hispanoamericanas, Chile, Argentina y España. In the last, in previous years or the last years, we had the opportunity to join three different regressive therapy associations in Latin America, Sí, Chile, Argentina y España. Chile, Argentina, and Spain. Y a esto se le ha añadido la influencia europea And we added the European influence con un grupo de profesores procedentes de TASO y de EARTH. with a group of professors that become from TASO and Earth. Para nosotros es una inmensa fortuna, es un regalo grande. So you are like deeply fortunate, a big gift. Y de ahí surgió pues la oportunidad de crear este curso internacional de entrenamiento avanzado en terapia regresiva. And that was the origin of the idea of start this second international advanced training course in regressive therapy. Para nosotros, bueno, tuvimos nosotros la oportunidad de conocerte el año pasado en el curso, tenemos ahora la oportunidad de volver a estar contigo este año. We had the opportunity to meet you last year in the first course, and we have the opportunity to be with you in the second course this year. Para el público que no lo sepa, este curso está orientado a personas ya formadas en terapia regresiva en diferentes escuelas. So for all those who have no clue or no idea, this course is intended for people who have experience in regressive therapy. Y quería preguntarte por las novedades que vas a incorporar este año en tu seminario, en dicho curso. And I'd like to ask you for the news or the new topic that you are going to show or present in your seminar this year. You gave me the opportunity of having two workshops, Carlos. Tú me diste la oportunidad de tener dos talleres o seminarios. And the first one, I want to focus around energies. En el primero quiero enfocarme en lo referente a las energías. Energy is a different story than consciousness. La energía es muy diferente en cuanto al concepto a la conciencia. Versus consciousness is the soul and it is out of time and space, but energy is time bound in time and space and time bound. Porque la conciencia tiene que ver con el alma y no tiene nada que ver con el tiempo, no está unido al tiempo. Sin embargo, la energía sí está basado en el tiempo y en el espacio. So the first seminar will be about detecting and liberating and pacifying adverse energies. En el primer seminario lo que haremos sería detectar, liberar y pacificar estas energías. And it is externas. all about self-experiencing. I think the theory will be 5%. I will do demonstrations, we will do exercises. Everybody needs to come in own experiencing. Todo tiene que ser experiencial, experiencias propias. La teoría será un mínimo, pero las personas que asistan tienen que experimentarlo todo. And last year, the second seminar will be on consciousness and on talking to organs and cells. Y en el último seminario hablaremos de la conciencia, de los órganos y las células. And I think last year's program, I was only able to cover, well, a third of what I'm doing in that field. So Y, there will be similar things, but there will be a lot of amendments as well to last year.
Ok, en el año pasado solo pude dar un tercio de lo que yo que realmente quería hacer, pero en este año, claro, habrá algunas adiciones a lo que hice el año pasado. And if there is an interest, we can cover as well that phase of dying and death, which is sometimes very often pushed apart, but it depends on the interest of the participants. I'm very open there. Y si es posible, pues entraremos en el mundo de lo que es el proceso de morir y la muerte. Claro, muchas veces se pone aparte porque es algo de lo que no se quiere hablar, pero yo estoy abierto y me encantaría hablar de ello. Muy bien, gracias. Da Martín, igual. para no prolongar ya más tiempo esta entrevista, te hago la penúltima pregunta. La última será lo que tú quieras aportar. Okay, so I don't want to make this longer, so I'm going to ask you a penultimate question. La penúltima pregunta es, ¿qué le dirías a cualquier terapeuta formado en terapia regresiva sobre el segundo curso internacional de entrenamiento avanzado que vamos a organizar a partir de marzo? So the second question is, what would be your advice to those therapists that are participating or would like to participate in the second international advanced training course in regressive therapy? What would be your advice to all those people interested in this course? When regression therapy and these various instruments that me and the others are offering are very interesting tools, approaches to the ultimate, to that which is beyond our body, beyond our small conceptual reality. So if somebody has the curiosity and an interest to know about the larger picture, I think this is the best way, of course, somebody can enter to get an approach like this. Todos las personas que estamos participando en este curso, estamos enseñando aquello que va más allá de lo que normalmente vemos. Entonces, para todos aquellos que estén interesados en extender esa visión, en ampliar esa visión, pues es muy recomendable este curso. Muchas gracias, Martín. Bueno, pues ya te dejo que libremente añadas lo que sientas que tengas que añadir para finalizar ya de verdad esta entrevista. So I says, okay, now as you wish, whatever you want to say, just to finish this interview, whatever I want to share. I'm just happy that there is interest in this kind of field. I think it is fascinating, and I love to share that fascination. And I think as a human mankind, it will bring us forth because we are learning about the potential grandeur that we all have. Estoy muy contento de que haya mucha gente interesada en este tipo de cursos. Me fascina el poder transmitir todo esto y que la gente esté interesada en todo lo grandioso, la grandiosidad que existe en este mundo. For me, it's always nice to interconnect, to be in an exchange, to get inspired by the participants. We are all in the same boat, and you are forming a network. You are facilitating that process. It will be more and more and more, and it's great to be part of that journey. Ok, todos vamos en el mismo barco, todos llevamos la misma ruta y lo que a mí me encanta es esa interacción que existe entre las participantes, las personas que asisten a los cursos, entre la mía misma. Tú estás formando una red de conexión en la que todos estamos intercambiando y eso a mí me encanta. Muy bien, pues Martín, finalmente Gracias. darte las gracias
bendiciones eternas de la vida para ti, para toda tu familia, para todos los seres humanos que se crucen afortunadamente en tu camino, y 1.000.000 de gracias. Martin, I just want to thank you very much. Blessings for you, for your family, and for all those souls that are in your way and in our way. Thank you very much. It's very heartfelt back to you. And Claudia, you are doing a lovely job. I'm really, truly thanking you for your engagement here. Thank you very much. Muchas gracias. Okay. Adiós. Bye. Cordialmente. Gracias. Bye.